Hola, bienvenidos a la lección 27 del curso. Hoy vamos a aprender a comparar de varias formas, en inferioridad, en igualdad y en superioridad. Además, aprenderemos nuevo vocabulario. Estructuramos la lección en 4 partes. Comenzamos con la primera parte, en la que vamos a conocer el vocabulario para expresar el parentesco, las relaciones familiares. Tenemos palabras como madre, padre, padres, si es en general, hijo, hija, hijos, hijas. Para expresar hijos e hijas en general, usamos la palabra hijos en masculino. Y así hablamos de hijas mujeres y de hijos hombres. Para decir hijos también podemos decir niño, niña, niños o niñas cuando los hijos son pequeños, no adultos. Decimos hermano, hermana, hermanos o hermanas de la misma forma que con hijos. Podemos decir que tenemos 2 o más hermanos hombres, 2 o más hermanas mujeres o 2 o más hermanos para englobar a chicos y chicas. De la misma forma tenemos primo, prima, primos, primas, tío, tía, tíos, tías y sobrino, sobrina, sobrinos, sobrinas. Los tíos son los hermanos de mis padres y los primos son sus hijos. Los primos de ambas partes de la familia son los sobrinos de los respectivos tíos. Decimos nieto, nieta, nietos, nietas para expresar la siguiente generación desde los padres, es decir, los hijos de nuestros hijos. Los abuelos, el abuelo y la abuela, son los padres de nuestros padres. Es la misma relación, pero desde la otra parte. Para expresar la unión de dos personas decimos esposo, esposa o esposos. O si no, marido y mujer. De nuevo, esposos hace referencia al hombre y la mujer juntos. Para expresar la unión de dos personas no unidas legalmente, no casadas, decimos novio, novia, novios. El novio o la novia y el esposo o la esposa de un hermano o hermana se llama cuñado o cuñada. Usamos cuñados de nuevo de forma general. Para expresar el novio o la novia y el esposo o la esposa de un hijo o hija, decimos yerno para el hombre y nuera para la mujer. Decimos suegro, suegra, suegros, suegras para expresar los padres de la mujer o del marido respectivamente. En la segunda parte de hoy comenzamos a comparar nombres, realidades, y vamos a hacerlo en primer lugar en superioridad, es decir, cuando un sujeto es más o está a un nivel superior que otro. Ejemplo, Madrid tiene más monumentos que Barcelona. Madrid es más monumental que Barcelona. Mi hermano es más alto que tú.
Mi hermano tiene más amigos que yo. En estos ejemplos usamos la estructura más adjetivo más que con el verbo ser y más nombre más que con el verbo tener. Siempre necesitamos dos sujetos o dos realidades que comparar al inicio y al final de la frase. En estos ejemplos, el primer nombre o sujeto siempre es mayor o superior en algún aspecto que el segundo. Tenemos formas especiales. Más bueno o buena que es lo mismo que mejor que. Más malo o mala que es lo mismo que peor que. Para comparar en superioridad positiva o negativa y solo con el verbo ser. En la tercera parte aprendemos a comparar en igualdad, es decir, cuando dos sujetos o realidades están al mismo nivel de una cualidad o cosa. Tenemos diferentes formas si comparamos con el verbo ser o con el verbo tener. Tus padres tienen tantos coches como tus tíos. Tu madre tiene tantas joyas como mi hermana. Nuestra casa tiene tanto espacio como la vuestra. Esta habitación tiene tanta luz como la otra. Mi padre es tan guapo como mi madre. Las fresas son tan caras como las naranjas. Podemos ver que cuando comparamos con el verbo ser tenemos la estructura tan como, con adjetivos. No importa si el adjetivo es masculino, femenino, singular o plural. Tenemos solamente esa estructura. A diferencia del verbo ser, el verbo tener necesita la estructura tanto, tanta, tantos, tantas como, donde se expresa la relación de género y número con el nombre. Siempre que comparamos en igualdad necesitamos recordar esta diferencia. Para terminar esta comparación en igualdad debemos conocer cómo podemos comparar en igualdad con verbos o acciones. Ejemplos. En España la gente bebe tanto como en Italia. Aquí se trabaja tanto como en China. De nuevo, comparamos dos sujetos distintos pero con verbos. Podemos usar el se impersonal para comparar costumbres entre países o entre colectivos de personas, como tenemos en el segundo ejemplo. Finalmente, en la cuarta parte, vamos a comparar en inferioridad, es decir, cuando un sujeto está a un nivel inferior o menor en algún aspecto o característica. Vemos ejemplos. Su prima tiene menos juguetes que ella. Este coche tiene menos potencia que el otro. Yo soy menos tonto que tú. Los españoles son menos nerviosos que los ingleses, que es lo mismo que más tranquilos que. Es decir, los españoles son más tranquilos que los ingleses. La estructura es idéntica a la superioridad, pero ahora tenemos menos más nombre más que con el verbo tener y menos más adjetivo más que con el verbo ser. Pero en inferioridad
tenemos otra posibilidad. Su prima no tiene tantos juguetes como ella. Este coche no tiene tanta potencia como el otro. Yo no soy tan tonto como tú. Los españoles no son tan nerviosos como los ingleses. O los españoles son más tranquilos que los ingleses. Usamos la estructura de igualdad en negativo para comparar en inferioridad. El resultado y el sentido es el mismo. De la misma forma, podemos comparar costumbres y acciones en inferioridad usando la igualdad en negativo. En España la gente no bebe tanto como en Italia. Aquí no se trabaja tanto como en China. Llegamos al final de esta lección. Hasta la próxima.